Bien, amables televidentes, ya estamos de regreso en este su espacio Tiempo TV. Como habíamos anunciado en el introito del programa, pues hoy tenemos la honrosa presencia del sacerdote José Pastor Ramírez, quien aparte de ser sacerdote tiene una formación filosófica y teológica. Se especializó en teología espiritual, psicológica clínica, terapia familiar sistémica y análisis transaccional. Es un padre salesiano que a nosotros, pues, desde hace tiempo estábamos por traerlo a este espacio. Y qué bueno que esté con nosotros, valga la redundancia, cuando inicia hoy la Semana Mayor después del Domingo de Ramos. Padre, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, casi, ¿verdad? Así es. César, Johnny, perdón, y César. Bienvenido, Gracias padre. por invitarme a su programa Tiempo TV y también para poder compartir con la teleaudiencia que le sigue en su programa. Padre, gracias. Cuando en años atrás, y me voy a referir cuando yo era un adolescente, me crió mi abuela, que era católica. Después murió en el Evangelio, porque al principio era católica. Yo recuerdo que cuando ya estábamos en la Semana Mayor, especialmente en el viernes, se hacían los azores los jueves, se barría la casa el jueves, se suapiaba, se guardaba todo listo para el viernes, ni siquiera hablar duro. Hoy en día es todo lo contrario. ¿A qué se debe ese cambio de esta sociedad de que ven la Semana Mayor como una semana de diversión, de irse a la playa, de tomar mucho alcohol y de no respetar esta semana tan sagrada para los cristianos? Gracias, con mucho gusto te respondo. Desde mi punto de vista, tú recuerdas cuando el Papa Francisco asumió su pontificado, él usaba mucho un concepto que se llama la mundanización. Hoy día la familia dominicana y la familia a nivel mundial, los sacerdotes, los obispos, los cristianos, estamos pasando por una situación de mundanización, de relativización de lo sagrado. Porque las abuelas en aquel momento, en aquel tiempo, nos exigían, nos pedían que en el día de Semana Santa, o por ejemplo el viernes o el sábado, no hay que hacer ninguna actividad. ¿Para qué? Para invitarnos a centrar nuestro pensamiento y nuestro accionar en el acontecimiento, en el misterio que se está celebrando a nivel cristiano. Eso no es posible ahora, por lo que te decía, que estamos mundanizados. Y yo pienso que sería oportuno recuperar nuevamente el valor de lo sagrado, de lo santo. ¿Por qué? Porque en esa medida también ponemos límites a ciertos comportamientos mundanos que quieren arrebatarnos el sentido de lo religioso, el sentido del tiempo, el tiempo como un regalo de Dios y también el hombre que recibe ese tiempo para entonces ofrecerlo a Dios mismo con sus acciones y con sus actos. Pero yo pienso en síntesis que es una mundanización y un irrespeto a lo sagrado hoy día. Padre, esa explicación que usted acaba de dar sobre la expresión del Papa Francisco sobre la mundanización, ¿tiene que ver con la realidad que la humanidad está viviendo ahora en término espiritual, llamada nueva era o nuevo orden mundial? Más que nueva era, la nueva era tuvo un tiempo, en los años 90 yo recuerdo, que eso fue un boom. Yo pienso que la problemática del hombre hoy es que el Papa en la exhortación sobre la santidad habla de los enemigos de la santidad y habla de dos enemigos que son muy fuertes. A ver. El pelagianismo y el agnosticismo. ¿El agnosticismo qué es? Es pensar que todo es espíritu y es energía. El pelagianismo es que una cuestión que atacó la iglesia en su momento porque era una herejía. Pero hoy esa herejía se mantiene. Y se dice entonces que ese pelagianismo se mantiene a través de un voluntarismo.
donde si yo lo quiero, lo puedo, y si puedo, lo alcanzo. No poner límites a las situaciones que se nos presentan en el futuro. Entonces, lo que usted decía sobre eso de los... La nueva era, el nuevo orden. Ese nuevo orden. Más bien, son corrientes que se han infiltrado y que están generando un pensamiento. Si usted se va, por ejemplo, al mundo de la gerencia, hay una serie de gurús americanos que hablan de eso. Si usted lo quiere y lo piensa y lo sueña, lo alcanza. Lo que hay de base en eso es ese pelagianismo. El pensar que la voluntad es un Dios. Es un Dios desnudo que lo puede todo. Y eso no siempre es así. La voluntad, por supuesto, es una gran fuerza de la cual los seres humanos contamos, pero no es lo suficiente. Hay un límite. Hay un límite para el ser humano. Entonces, esos son dos enemigos que están, digamos, en la realidad hoy y que nos está afectando, yo pienso, y que está en cualquier persona, en el sacerdote, en el laico, en el obispo, porque se cuela fácilmente, igual que la nueva era. Es muy sutil. Es muy sutil. La nueva era, por ejemplo, a través de la música, se expresaba esa nueva era. No, y de la ropa. De la ropa. A veces de las cosas más simples, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy tenemos también otras expresiones de esa sutileza de relativización de lo que es el sagrado, el misterio. Johnny, te doy la oportunidad, pero ¿cómo hacerle saber a la gente que no se deje atrapar de ese nuevo orden, de esta, en términos espirituales estamos hablando, sí, de lo que se ha denominado nueva era y que es tan sutil? ¿Cómo hacer despertar a la gente para que no caiga por desconocimiento en eso? Primero, todo es formación. El formarnos, el conocer el catecismo de la Iglesia Católica, o si usted pertenece a una iglesia cristiana no católica, conocer sus principios, los valores que se han de seguir, conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Cuando yo estoy claro en que la palabra de Dios es la carta de ruta del cristiano, entonces esas corrientes que se van suscitando con el tiempo, ¿verdad? Impulsadas por filosofías distintas, pues podemos atacarlas. Pero cuando no logramos mantener y soportar esto en una formación bíblica, en una formación catequística, entonces posiblemente somos arrastrados. Muchos cristianos nos dejamos arrastrar. ¿Por qué? Por desconocimiento de nuestra fe, por desconocimiento de la palabra de Jesús. Yo pienso que es fundamental. A mayor impacto de corrientes adversas y de corrientes de enemigos de la santidad, mayor formación. Eso es fundamental, yo pienso. Y usted como sacerdote, profesor, psicólogo, ¿qué recomienda hoy en día a los cristianos? ¿Cómo debemos ver? ¿Cómo debemos recibir? ¿Cómo debemos comportarnos en esta Semana Mayor? En la Semana Mayor, la primera cosa que yo invito, hay una expresión o una palabra en inglés que se llama mindfulness. Es estar aquí y ahora, presente. ¿Ya? Cuando el ser humano está pensando en el pasado, puede generarle depresión. Cuando está pensando en el futuro, puede entonces generarle ansiedad. Ansiedad, claro. Hay que estar en el aquí y ahora. Es la Semana Mayor, y en la Semana Mayor yo como cristiano me determino. Y quien me determina a mí no es la publicidad, sino yo que conscientemente he decidido vivir esta Semana Mayor, este triduo pascual, viviendo el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección. No significa esto que también haya la posibilidad de descansar en casa, claro, tranquilo, leer un buen libro. Ajá. Eso es maravilloso. Cuando dejamos este tiempo para estar presente, pensar en mí y pensar que yo soy un ser que requiero de esa conexión con ese ser que me ama, que me dio el ser y que en este tiempo padece, muere y también resucita. Entonces la primera cosa es estar consciente de que estamos en la Semana Mayor,
que sea un tiempo de distensión, de reflexión personal, de lectura de la palabra de Dios, de lectura de un buen libro, de visitar amigos, de saludar a los amigos. Y si vamos a salir por necesidades que tengamos, tener presente, por ejemplo, que la familia a la cual pertenezco me ama, me quiere, me necesita y me espera. Entonces, que el comportamiento nuestro en la calle, en las autopistas, sea un comportamiento respetuoso de la ley vial. Porque muchas veces, si viajamos, por ejemplo, al norte, al Cibao, al este o al sur, no se da cuenta que hay mucha imprudencia. Yo pienso que es un tiempo en el cual se nos llama a la prudencia, al buen manejo de las cosas y sobre todo al buen manejo de la propia libertad, de la propia decisión. Padre, ¿y cómo me hago santo en la cotidianidad de mi vida, en el diarismo? Eso es maravilloso. La santidad, el Papa Francisco en eso nos está iluminando muchísimo, una exhortación Gaudete et Exsultate que nos ha regalado, sí, y que todo cristiano debería tener en la mesita de noche para leer. Él nos presenta, yo he estado predicando retiro en esta semana, Cuaresma, y el Papa ya ha sacado ese documento, 40 consejos para ser santos. Maravilloso. San Juan Bosco, perdón que le haga esta publicidad del santo que yo quiero, ¿verdad? No, tranquilo. De los salesianos, decía que el santo se hace en la vida diaria, en la cotidianidad de la vida, no haciendo cosas extraordinarias, sino haciendo las cosas ordinarias extraordinarias, haciéndolas bien. Usted, por ejemplo, es un esposo, una esposa, amando a su esposo, a su esposa, una mamá atendiendo a sus hijos, un profesor preparando bien las clases que va a presentar los estudiantes. Usted es un empleado público, sea honrado, sea honesto, y ahí alcanza la santidad. Es decir, la santidad no es hacer cosas raras, sino cosas normales, pero hacerlas siempre con una buena intención. Y saber sobre todo que para mí el valor que más nos ayuda a alcanzar la santidad, y yo diría que es el humus, es la humildad. Así es. La palabra humildad viene de humilitas en latín, y esta a su vez viene de humus. El humus, como diríamos hacer, es la capa vegetal fértil en el cual el campesino planta la semilla para que crezca. Y es la planta vegetal también que se llama humildad, donde el humus donde crece entonces la planta que se llama santidad. Padre, ¿por qué muchos dominicanos pierden la humildad? Empresarios, políticos, profesionales, se le olvida la humildad y se le olvida sus orígenes, de dónde vienen. ¿A qué se debe? No sé si aquí voy quizá podrías juzgar. Yo pienso que la falta de humildad es la falta de tomar conciencia de mi realidad. Soy un ser humano, limitado, con una percepción tan limitada, pero tan limitada, que es una cosa extraordinaria. El otro día en un retiro le pregunto yo a una persona, precisamente hablando de eso, dígame por favor, ¿de qué color es el pantalón de esa joven? Se para la señorita y dice, es blanco. Y yo, no. Le pido a la señorita, voltéese por favor. Era negro. Delante era blanco, pero detrás era negro. ¿Qué significa? Que yo lo que veo es lo que juzgo y proyecto, pero hay cosas que yo no veo, entonces me genero y creo una percepción. Entonces la percepción humana está formada porque por creencia que tengo, que heredo de mi familia, de mi cultura, esas creencias yo las paso entonces a ideas, esas ideas entonces las proyecto. Hay tres formas en las cuales el ser humano capta la realidad. Una es la forma auditiva, visual y kinestésica. Si tú eres kinestésico, entonces tú vas a percibir la realidad a partir de esa situación que tú, de ese canal de la kinestesia, del movimiento, aprende haciendo. Si eres auditivo, escuchando. Si eres visual, viendo. Entonces, esa situación me va generando una limitación a mí a la hora de tomar una decisión y de cometer una serie de errores que la vida, por no darme cuenta que yo soy una persona limitada,
entonces llego a ese punto. La falta de humildad es una falta de conciencia de que yo soy un ser humano con límites en aquello que vengo. Padre, el tiempo avanza muy rápido, pero dos cosas rapiditas. Primero, tenemos varias generaciones. Mis abuelos pertenecen a una generación distinta a la mía y obviamente yo a mis hijos. Entonces, viendo esas tres generaciones, hablar un poquitito sobre el ayuno rápidamente y además, ¿cómo usted ve el país y qué usted le dice a la gente, al país, a nuestros líderes y a la gente? Primero, la cuaresma, ya terminó la cuaresma, estamos ahora en Semana Santa, continuar con esa invitación de ayunar, la penitencia, la oración. ¿Qué le invitaría a los dominicanos? Primero, saber que en nuestro país hay muchos calvarios, donde hay mucho dolor. Jesús permitió que el dolor del ser humano le salpicara y entonces pudo asumir nuestro dolor y redimirlo desde la cruz. Que seamos capaces de descubrir los calvarios que hay en la propia familia, en los vecinos, en el país, para entonces ir al encuentro de esa persona. Y un calvario que tenemos en República Dominicana y en América Latina y en el mundo se llama corrupción, impunidad. En la medida que nosotros ganamos terreno a la impunidad y a la corrupción, estamos entonces resucitando. Si usted se vuela un semáforo en rojo y decide no hacerlo, ya usted está resucitando al orden, al respeto de los demás. Si usted es un papá que corrige violentamente a su hijo y ya detiene ese comportamiento, usted está resucitando con Jesús. Si usted es un empleado que llega tarde siempre a su trabajo y llega temprano a partir de esta decisión que toma hoy, entonces usted está resucitando. Son formas de celebrar la resurrección en mi vida, en mi familia y en mi patria. Padre, yo quiero comprometerlo públicamente a que vuelva a este espacio. Con mucho gusto. Porque usted es psicólogo clínico y me gustaría ver del comportamiento que tienen los estudiantes de hoy en día en las escuelas públicas, lo que está pasando, la depravación que hay en los medios educativos. Con mucho gusto. Gracias por invitarme. No, gracias, Johnny. Pastor. Gracias, César. Gracias a usted, Pastor Ramírez, Pastor. Padre Pastor Ramírez, y gracias a ustedes, distinguidos televidentes, por estar atentos a nosotros. Quedé muy satisfecho con la conversación, pero muy insatisfecho con el tiempo. Así es. Y qué bueno que vamos a tener en el futuro la oportunidad de volver a conversar con el Padre Pastor Ramírez. No se pierda ni un minuto de la programación completa de esta red nacional de noticias. Hasta la próxima.